Capítulo 8. La culpabilidad y la vergüenza. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. La culpabilidad puede ser sana o malsana. Si es el sentimiento que tenemos cuando hemos hecho algo mal, entonces es sana. Nos recuerda que necesitamos pedir perdón a Dios, o quizá a una persona. La culpabilidad malsana es una culpabilidad falsa. Permanece incluso después de que hayamos pedido perdón, y también puede ser el resultado de una conciencia demasiado sensible que causa sentimientos de culpabilidad por cosas que no son malas, excepto en nuestros propios pensamientos. Este tipo de culpabilidad equivocada y malsana es la que trataremos en este capítulo. Creo que puedo decir con seguridad que yo sufrí más con sentimientos de culpabilidad en mi vida que con cualquier otra cosa. En The Phantom Limb, el Dr. Paul Brand proporciona una imagen gráfica del impacto de la culpabilidad malsana. A quienes les han amputado algún miembro, con frecuencia, experimentan cierta sensación de miembros fantasma. En algún lugar, encerrado en sus cerebros, un recuerdo permanece de la mano o la pierna que ya no existe. Dedos invisibles se doblan, manos imaginarias agarran cosas, una pierna se siente tan fuerte que un paciente puede intentar apoyarse en ella. Para unos cuantos, la experiencia incluye dolor. Los médicos observan impotentes porque la parte del cuerpo que grita pidiendo atención no existe. Uno de tales pacientes era el administrador de mi escuela de medicina, el señor Barwick, que tuvo un grave y doloroso problema de circulación en su pierna, pero se negó a permitir la recomendada amputación. A medida que el dolor aumentaba, Barwick se amargaba más. «La odio», musitaba acerca de la pierna. Al final cedió y le dijo al médico: «No puedo soportarlo más. Ya he terminado con esa pierna. Quítemela». Se programó la cirugía de inmediato. Antes de la operación, sin embargo, Barwick procedió con una petición extraña. «Me gustaría que mantuviese mi pierna en una jarra. La pondré en mi estantería. Entonces, cuando esté sentado en mi sillón, le diré a la pierna: «Ya no puedes hacerme más daño». Finalmente obtuvo su deseo, pero la pierna descartada fue quien rió la última. Barwick sufrió dolor fantasma de la pierna en el peor grado. La herida se curó, pero él podía sentir la tormentosa presión de la hinchazón cuando los músculos le daban calambres y no tenía esperanza de alivio. Había aborrecido la pierna con tal intensidad que el dolor había quedado permanentemente instalado en su cerebro. Para mí, el dolor fantasma de la pierna proporciona una maravillosa perspectiva del fenómeno de la falsa culpabilidad. Los cristianos pueden estar obsesionados por el recuerdo de algún pecado cometido hace años. Nunca les abandona, obstaculizando su ministerio, su vida devocional y sus relaciones con los demás. Viven con el temor a que alguien descubrirá su pasado. Trabajan largas horas intentando demostrar a Dios que se han arrepentido. Levantan barreras contra la amorosa gracia de Dios, a menos que experimenten la verdad de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20, de que Dios es mayor que nuestra conciencia. Se vuelven tan patéticos como el pobre señor Barwick, levantando su mano con enojo ante la pierna en la jarra. Es atormentador vivir la vida con una carga de culpabilidad. Jesús llevó nuestros pecados y la culpa relacionada con ellos, y en realidad, cuando hemos recibido perdón de cualquier pecado que hayamos cometido, ya no hay más culpabilidad. Cuando el pecado se va, la culpa se va con él. Jesús no solo perdona el pecado, sino que lo elimina por completo. Él ya no lo recuerda, y para Él es como si nunca hubiera sucedido. Cuando nos sentimos culpables después de haber confesado un pecado y habernos arrepentido, deberíamos decirle al sentimiento que es una mentira.
No permitas que tus sentimientos sean el factor gobernante en tu vida. La Biblia dice que somos justificados en Cristo. Y una vez oí a un teólogo decir que eso significa que estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Incluso si nuestros sentimientos no pueden creerlo, podemos escoger vivir por encima de nuestros sentimientos y podemos honrar la palabra de Dios por encima de cómo nos sentimos. Si tomamos buenas decisiones según la palabra de Dios, nuestros sentimientos finalmente estarán en consonancia con nuestras buenas decisiones. Me gusta lo que Jerry Bridges dijo sobre la culpabilidad y la conciencia o sobre sentirse culpable. Hay dos tribunales con los que debemos tratar: el tribunal de Dios en los cielos y el tribunal de la conciencia en nuestras almas. Cuando confiamos en Cristo por primera vez para salvación, el tribunal de Dios queda satisfecho para siempre. Nunca más volverá a producirse una acusación de culpabilidad contra nosotros en los cielos. Nuestra conciencia, sin embargo, continuamente nos declara culpables. Esa es la función de la conciencia. Por tanto, debemos por la fe poner el veredicto de la conciencia en consonancia con el veredicto de los cielos. Lo hacemos al estar de acuerdo con nuestra conciencia acerca de nuestra culpabilidad, pero entonces le recordamos que nuestra culpabilidad ya ha sido llevada por Cristo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24. Si lees lo que he dicho rápidamente, puede que no obtengas la plenitud del poder y de la libertad que se encuentra en ello. Vamos a repasarlo otra vez, pero esta vez lentamente. 1. Cuando hemos pedido perdón y lo hemos recibido por cualquier pecado que hayamos cometido, ya no hay ninguna culpabilidad. Si nos sentimos culpables después, eso es una falsa culpabilidad. 2. Cuando Jesús perdona, el pecado es completamente eliminado y Él ya no lo recuerda. Es como si nunca hubiera sucedido. 3. Somos justificados mediante la fe en Jesús, y eso significa que estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. 4. Esta promesa es para todo aquel que es redimido en Cristo. 5. Cuando tu conciencia te haga sentirte culpable, recuérdale que aunque has pecado, también has sido perdonado y estás en paz con Dios. Me gusta la parte de Romanos capítulo 3, versículo 23, que dice que estamos privados, que no llegamos a la gloria de Dios. No solo no llegamos una sola vez, sino que siempre nos quedamos cortos, y el perdón que Dios ofrece en Cristo es continuo. No es algo de una sola vez, sino que está disponible siempre que lo necesitemos. Me han ofrecido tratos de una sola vez en la vida, y he descubierto que no siempre son tan buenos como parecen. Normalmente tienen intención de movernos emocionalmente a tomar una decisión rápida, de modo que no nos perdamos esa maravillosa oportunidad que solo aparece una vez en la vida y nunca se repite. Lo que Dios nos ofrece en Cristo no es como eso en absoluto. Está disponible para cualquiera, siempre que se necesite. Jesús, la expiación sustitutoria, pagó nuestro castigo, se hizo culpable para que nosotros pudiéramos llegar a ser inocentes. Él no fue culpable de ningún pecado, sin embargo, tomó sobre él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 11. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y eso es exactamente lo que él es. Acusa como si aún fuésemos culpables de cosas que ya nos han sido perdonadas.
Recordatorios no queridos. ¿Cuánto tiempo permitirás que Satanás, el acusador de los hijos de Dios, haga un esclavo de ti? Stephen Cole cuenta una historia en higherpraise.com que es humorística, pero establece un importante punto sobre llegar a ser esclavo de otro. Un niño estaba visitando a sus abuelos y le regalaron su primera honda. Practicaba en el bosque, pero parecía que nunca podía darle al blanco. Cuando regresaba a la casa de la abuela, divisó a un pequeño patito. Por impulso, apuntó y dejó salir volando una piedra. La piedra dio en el blanco y el pato cayó muerto. El niño se asustó mucho. Su hermana Sara lo había visto todo, pero no dijo nada. Después del almuerzo aquel día, la abuela dijo: «Sara, vamos a lavar los platos». Pero Sara dijo: «Juan me dijo que quería ayudar en la cocina hoy. ¿No es así, Juan?». Y le susurró: «Acuérdate del pato». Así que Juan lavó los platos. Más adelante, el abuelo preguntó si los niños querían ir a pescar. La abuela dijo: «Lo siento, pero necesito que Sara me ayude a hacer la cena». Sara sonrió y dijo: «Eso ya está arreglado. Juan quiere hacerlo». De nuevo susurró: «Acuérdate del pato». Juan se quedó mientras Sara se fue a pescar. Después de varios días de que Juan hiciera sus tareas y también las de Sara, finalmente no pudo soportarlo. Le confesó a la abuela que había matado al pato. «Lo sé, Juan», dijo ella dándole un abrazo. «Yo estaba en la ventana y vi toda la escena. Debido a que te amo, te perdoné. Me preguntaba cuánto tiempo permitirías que Sara hiciera de ti un esclavo». Satanás es un mentiroso, pero una de sus armas favoritas de tormento es simplemente recordarnos nuestros pecados del pasado. Es vigilante en sus esfuerzos por hacer que nos acobardemos bajo el peso de nuestra propia culpabilidad. La culpabilidad y la vergüenza nos hacen sentir que Dios está enojado y nos apartamos de su presencia para vivir vidas débiles y lastimosas. Todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. Ninguna persona está sin pecado y todos nos sentimos culpables a veces. Pero cuando mantenemos la culpa, mucho después de haber sido perdonados, se convierte en vergüenza. Sentimos culpabilidad por lo que hemos hecho, pero nos sentimos avergonzados de nosotros mismos. Satanás tiene buena memoria. Recuerda cada cosa minúscula que cada uno de nosotros haya hecho mal y nos trae recordatorios no bienvenidos. Dios no solo nos ha perdonado, sino que también ha olvidado nuestros pecados y no vuelve a recordarlos. Debemos dejar de recordar lo que Dios ha olvidado. Cuando Satanás nos recuerde un pecado del pasado, deberíamos abrir nuestra boca y decir: «No sé de lo que estás hablando, no recuerdo haber hecho eso». O al menos deberíamos decir: «Gracias por el recordatorio, pues me ayuda a recordar lo grande que es la misericordia de Dios hacia mí y lo agradecido que estoy por el perdón completo». Estoy utilizando frecuentemente el término perdón completo, porque quiero hacer hincapié en que el perdón de Dios no es parcial o en partes, sino que es completo. Cuando alguien ha pecado contra nosotros, puede que perdonemos un poco, pero aún así seguimos guardando algún tipo de rencor. Eso desde luego no es verdadero perdón en absoluto. El tipo de perdón de Dios es completo. Toma un momento y piensa en lo peor que puedas recordar haber hecho nunca. Ahora entiende que eres completamente perdonado. La bondad de Dios es mayor que cualquier cosa mala que hayamos hecho jamás o que podamos alguna vez hacer. Eso debería producir un suspiro de alivio y una sensación de alegría en tu alma. Dios se ocupa plenamente en su palabra de informarnos de que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Se nos ofrece una manera de vivir totalmente nueva. Tenemos novedad de vida, un nuevo pacto con Dios sellado en la sangre de Jesús.
Jesús nos dio un nuevo mandamiento, que deberíamos amarnos los unos a los otros como Dios nos amó. Todo lo que Dios ofrece es nuevo. Hay que dejar atrás todo lo pasado. Tu futuro no tiene espacio en él para tus errores del pasado. En realidad, tu futuro es tan brillante que deberías necesitar lentes de sol para poder mirarlo. Debemos dejar atrás nuestras viejas maneras de pensar y nuestros viejos patrones de conducta. Nos quitamos el hombre viejo y nos ponemos el hombre nuevo. Ya no vivimos bajo el viejo pacto de la ley, las obras, el pecado y la muerte. Se nos dice que soltemos lo que queda atrás a fin de hacer espacio para lo nuevo. Jesús dijo que el vino nuevo no podía echarse en odres viejos. La nueva vida que Dios tiene para nosotros no tiene espacio en ella para lo viejo. Solamente hacer un estudio bíblico sobre todas las cosas que Dios ha hecho nuevas es muy alentador. ¿Te estás aferrando a cosas viejas mientras al mismo tiempo intentas vivir una vida nueva en Cristo? Si es así, solamente te sentirás frustrado y derrotado. Cada día puede ser un nuevo comienzo. Satanás intenta desesperadamente mantenernos atascados en el pasado, sintiéndonos culpables por cosas viejas y recordándonos todas nuestras faltas, debilidades y fallos. Toma la decisión de que vas a empezar de nuevo cada día, soltando lo que queda atrás y alegrándote en el día que Dios te ha dado. Anteriormente en el libro hablamos del carácter de Dios. Es fácil para Satanás engañarnos si no conocemos el carácter de Dios. Una vez más, permite que diga que Él no es como las personas. La mayor parte de nuestra culpabilidad está causada por lo que pensamos sobre las expectativas que Dios tiene y el modo en que pensamos sobre el pecado y su remedio. El pecado solamente es un problema si nos negamos a admitirlo y confesarlo. Es espiritualmente sano y emocionalmente liberador tan solo estar de acuerdo con Dios, asumir la responsabilidad de nuestros actos equivocados, recibir el regalo gratuito del perdón y pedirle que nos ayude a cambiar. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si afrontamos lo que Dios ya sabe, que somos pecadores imperfectos que le necesitamos en cada momento de nuestra vida, entonces el pecado no es un problema. Si uno de mis nietos derrama algo sobre el piso, yo enseguida digo, no te preocupes, no es ningún problema, la abuela puede limpiarlo. Yo tengo algo que hará que el piso vuelva a estar limpio. He observado que a veces cuando ellos derraman algo, inmediatamente parecen asustados como si fueran a meterse en problemas. Por eso les digo que no se preocupen tan rápidamente como puedo, porque no quiero que se sientan mal porque han cometido un error. Cuando cometemos errores, Jesús se siente de la misma manera. Es como si Él estuviera diciendo, no te preocupes, yo tengo lo necesario para limpiar tu confusión y ni siquiera dejará mancha. Cuando el pecado es quitado y limpiado con la sangre de Jesús, no debería dejar ninguna mancha de culpabilidad. Dios no espera que no cometamos errores. Él ya conoce cada error que cometeremos jamás y ya ha decidido perdonarnos. Sí, hay que pagar por el pecado, pero nosotros no tenemos que pagar. Imagina que fueses a la compañía eléctrica para pagar tu factura y ellos miraran tu cuenta y dijeran, alguien pagó su factura por completo ayer. ¿No sería necio si te quedaras allí intentando pagar la factura que ya había sido pagada por completo? Eso es exactamente lo que hacemos a veces con respecto a nuestro pecado. Pedimos a Dios que nos perdone. Él lo hace, y aún así, seguimos intentando pagar con sentimientos de culpabilidad. Debemos aprender a pedir y recibir. Pedir es un paso, pero recibir completa el proceso. Debemos pedir y recibir para que nuestro gozo sea completo. Juan capítulo 16, versículo 24. Si no sabemos cómo recibir el regalo gratuito de la misericordiosa gracia de Dios, entonces
nos castigaremos a nosotros mismos con culpabilidad. Sacrificamos nuestra paz y nuestro gozo, pero nuestros sacrificios no son aceptables a Dios porque no son suficientes. Solamente Jesús pudo pagar el precio que había que pagar. Solamente Él podía llegar a ser el sacrificio perfecto y sin pecado por nuestros pecados. Deja de intentar pagar una deuda que no debes. Salir de la ciudad del lamento. He contado esta historia antes, pero es necesario repetirla aquí porque es muy buena. Es una alegoría sobre los lamentos que hace cobrar vida a la importancia de escoger tu destino con cuidado. En realidad no había planeado hacer un viaje en esta época del año, y sin embargo me encontré haciendo las maletas con bastante prisa. Este viaje iba a ser desagradable, y yo sabía con antelación que no saldría ningún bien de él. Estoy hablando de mi anual viaje de culpabilidad. Compré los billetes para viajar allí en líneas aéreas desearía tener. Fue un viaje muy corto. Tomé mi equipaje, que decidí no facturar sino llevarlo yo misma durante todo el camino. Estaba aplastada por 1000 recuerdos de lo que ha sido. Me saludaron cuando entré en la terminal del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Lamento. Digo internacional, porque personas de todo el mundo llegan hasta esta deprimente ciudad. Cuando me registré en el hotel Último Recurso, observé que sería la sede del evento más importante del año, la anual Fiesta de Autocompasión. Yo no iba a perderme esa gran ocasión social. Muchos de los principales ciudadanos de la ciudad estarían allí. En primer lugar, estaría la familia Hecho, debería, haber hecho, habría hecho y podría haber hecho. Entonces llegó la familia Hecho. Probablemente conozcas al viejo desearía haber hecho y a su clan. Desde luego, los oportunidades estarían presentes. Los no estaban y los perdidos. La familia más grande sería la de los ayer. Hay demasiados para poder contarlos, pero cada uno de ellos tendría una triste historia que compartir. Entonces, Sueños Destrozados seguramente haría su aparición, y Es su culpa nos regalaría historias, excusas, sobre cómo habían fallado las cosas en su vida. Y cada historia sería clamorosamente aplaudida por No me culpes a mí y No pude evitarlo. Bien. Para hacer corta la historia, yo fui a esa deprimente fiesta sabiendo que no habría ningún beneficio real alguno al hacerlo. Y como siempre, me deprimí mucho. Pero mientras pensaba en todas las historias de fracasos traídas del pasado, se me ocurrió que todo ese viaje y los posteriores viajes a fiestas de autocompasión podrían ser cancelados por mí. Comencé a entender verdaderamente que yo no tenía por qué estar allí. No tenía que estar deprimida. Una cosa seguía pasando por mi mente. No puedo cambiar el ayer, pero tengo la capacidad de hacer del hoy un día maravilloso. Puedo ser feliz, estar alegre, realizada, alentada y también ser una alentadora. Sabiendo eso, me fui inmediatamente de la ciudad del lamento sin dejar dirección alguna de referencia. ¿Lamento los errores que cometí en el pasado? Sí, pero no hay manera física alguna de deshacerlos. Por tanto, si estás planeando un viaje de regreso a la ciudad del lamento, por favor, cancela ahora todas tus reservas. En cambio, haz un viaje a un lugar llamado Comenzar de Nuevo. A mí me gustó tanto que ahora he establecido residencia permanente allí. Mis vecinos los me perdono y los nuevos comienzos son muy útiles. A propósito, no tienes que llevar por ahí equipaje pesado, porque la carga te la quitan de los hombros al llegar. Dios te bendiga al encontrar esta estupenda ciudad. Si tienes dificultad para encontrarla, aunque está en tu propio corazón, por favor, búscame. Yo vivo en la calle, puedo hacerlo. Imaginación.
Todos tenemos un área en nuestros pensamientos llamada imaginación. Es donde vemos imágenes mentales de cómo creemos que son las cosas. Las imágenes pueden ser correctas o incorrectas. Si te ves a ti mismo como un fracasado, cuando en realidad eres un hijo de Dios perdonado, entonces tienes una imaginación que necesita ser renovada. La Biblia nos enseña a derribar fortalezas mentales e imaginaciones que no estén de acuerdo con la palabra de Dios. Es nuestra tarea, junto con la del Espíritu Santo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5. En términos sencillos, debemos aprender a pensar e imaginar como Dios lo hace si queremos ver su buen plan para nosotros hacerse realidad. En términos sencillos, debemos aprender a pensar e imaginar como Dios lo hace si queremos ver su buen plan para nosotros hacerse realidad. Puedes pensar e imaginar cosas a propósito. No tienes que limitarte a esperar pasivamente para ver lo que cae en tu mente y entonces meditar en ello una y otra vez hasta que se convierta en parte de ti. Dios pone cosas en nuestra mente, pero Satanás también pone cosas en nuestra mente, y es vital que conozcamos la fuente de nuestros pensamientos e imaginaciones. Con frecuencia, cuando me preparo para enseñar la palabra de Dios, imagino o me veo a mí misma delante de las personas y predico el sermón en mi mente antes de llegar a la iglesia o al centro de conferencias. Creo que eso me ayuda a prepararme. Ahora mismo voy de camino a casa y no he visto a Dave por unos días, así que tengo ganas de volver a verle. Vamos a ir a almorzar desde el aeropuerto. Y varias veces he visto una imagen en mi mente del restaurante donde vamos a ir y de pedir los platos que siempre pedimos cuando vamos allí. Puedo vernos disfrutando del tiempo y poniéndonos al día de lo que nos ha sucedido a ambos mientras estábamos separados. Hoy es el cumpleaños de mi hija y he imaginado que le gustará su regalo de cumpleaños cuando yo se lo dé. Nuestras imaginaciones y nuestra mente nos preparan para la acción. Pueden prepararnos para el éxito o el fracaso, la alegría o la desgracia, y la decisión es nuestra. Si piensas en los errores del pasado y en todas las cosas que has hecho mal, eso solamente te debilitará. Te obstaculiza a medida que intentas entrar en el futuro que Dios tiene para ti. A pesar de lo que hayas hecho en el pasado, aprende a verte a ti mismo como una nueva criatura en Cristo. Ve lo que quieres que suceda, no solo más de lo que ya has tenido siempre. Meditar en el pasado aviva la falsa culpabilidad y finalmente se convertirá en una fortaleza en tu mente. Una fortaleza es un área donde el enemigo se ha establecido. Es mucho más difícil derribar una fortaleza de lo que es formar el hábito de decir no a malos pensamientos cada vez que se presenten. Necesitamos dejar de pensar en nuestros fracasos del pasado si queremos derrotar y vencer la culpabilidad y la vergüenza. Debemos dejar de enfocarnos en el pecado que ha sido perdonado y tratado, y comenzar a alabar a Dios, dándole gracias por la solución al problema. Piensa en lo maravilloso que es ser totalmente perdonado. A continuación, hay algunas escrituras en las que meditar y te ayudarán a derrotar a Satanás cuando llegue a ti con falsa culpabilidad. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Salmos capítulo 103, versículos del 4 al 2. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Salmos capítulo 103, versículo 12. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. Isaías capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto,
Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Meditar en la Escritura es la mejor manera de defenderte contra los ataques mentales del diablo. Vergüenza. Una cosa es estar avergonzado de algo que hayas hecho mal, pero es otra totalmente distinta llegar a estar avergonzado de ti mismo. La vergüenza es realmente mucho más profunda y más dañina que la culpabilidad. Yo no fui capaz de sanar del abuso en mi niñez hasta que entendí que tenía vergüenza tóxica llenando mi alma. Sentía vergüenza de quién era yo, y eso envenenaba todo en mi vida. Estoy segura de que al comienzo del abuso sexual por parte de mi padre hacia mí, yo estaba avergonzada de lo que él hacía, y claramente recuerdo sentirme culpable aunque era demasiado pequeña para entender por qué me sentía así. En algún momento, a medida que el abuso continuó, puse la vergüenza en mi interior y me avergonzaba de mí misma porque él abusaba de mí. Yo pensaba que había algo muy malo en mí para que mi padre quisiera hacer las cosas que me hacía. Él me decía que lo que hacía era bueno y que lo hacía porque me quería mucho. Sin embargo, siempre me advertía una y otra vez que no se lo dijese a nadie, de modo que no tenía sentido para mí. Si lo que él estaba haciendo era bueno, y él me decía que así era, entonces, ¿por qué no podía yo decírselo a nadie? Y si era tan bueno, entonces, ¿por qué no lo hacían todos? Yo estaba bastante segura de que no lo hacían. Como he dicho, me sentía confundida con respecto a todo aquello, y no tenía respuesta alguna, pero estaba profundamente avergonzada de mí misma, y tenía la seguridad de que había algo totalmente malo en mí. La banda sonora, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? Sonó una y otra vez en mi cabeza hasta que llegué a los 40 años. Entonces descubrí los devastadores efectos de la vergüenza, y con la ayuda de Dios fui liberada de ella. A lo largo de los muchos años de abuso, yo había desarrollado una naturaleza basada en la vergüenza, y mientras es ese el caso, las personas nunca pueden llegar a vencer por completo la culpabilidad. No solo se sentirán culpables por ofensas reales, sino que también se sentirán culpables frecuentemente por ofensas imaginadas. Cualquier cosa que fuese incluso remotamente agradable me hacía sentir culpable, como si yo no tuviera derecho alguno a disfrutar. La vergüenza distorsionaba todo en mi vida. Era como si yo llevase puestas unas lentes con el cristal sucio, y todo me parecía sucio porque me sentía sucia por dentro. Si este es un problema para ti, tengo maravillosas noticias. Jesús ha quitado el reproche del pecado, la culpabilidad y la vergüenza. Él llevó tu culpabilidad y vergüenza. Él te ha declarado no culpable y te ha hecho una criatura totalmente nueva en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando te sientas condenado, no es Jesús quien te condena, es el diablo, y debes resistirle. Cuando tengas un ataque de culpabilidad y vergüenza, debes recordar quién eres en Cristo. Te recomiendo que digas en voz alta: Dios me ama incondicionalmente, y Él ha perdonado todos mis pecados. No somos nada por nosotros mismos, pero en Cristo somos perdonados, hechos nuevos, justificados, santificados, limpiados, y tenemos paz para con Dios. Dios no está enojado contigo. Él no está decepcionado o desagradado. Él te ama. Estoy segura de que hiciste una buena tarea a la hora de recibir culpabilidad y condenación. Ahora, haz una tarea aún mejor a la hora de recibir justicia de Dios por medio de Cristo.